Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que están conectados ya a esta hora viendo esta transmisión en vivo y en directo. Hoy, enero, febrero, marzo, abril. Mire cómo pasa el tiempo. Abril 10 del año 2026. Quiero mandar un abrazo grande a la hermana Rubí, después de tanto tiempo, mi hermana. Qué bueno que es volverla a tener. Mi hermano también Víctor Macei, abrazo grande a la distancia a toda esa gente linda de Argentina y para todos los hermanos que ya se van conectando a la transmisión. También para los que están en redes sociales, abrazo grande para todos. Bueno, para la familia Benalcázar allá en Uruguay. También quiero recordarles que estas transmisiones van a salir también por Radio Salvación, www.radiosalvacion.com.ar allá en Argentina. Abrazo grande para toda esa gente linda en Argentina. Mis hermanos queridos, hoy continuamos con el estudio segunda de Timoteo. ¿Qué les parece, mis hermanos queridos? Vamos a orar, vamos a encomendar este estudio al Dios de la gloria, ahí donde ustedes están. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más porque vamos a aprender de tu palabra. Te rogamos y te suplicamos que tu Santo Espíritu, aquel que ha preservado todos los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras, te rogamos que sea tu Santo Espíritu dándonos discernimiento y que nos ayude a entender cada versículo, cada detalle, porque todo es importante, todo lo que está escrito, toda escritura es útil para redarguir, para ayudarnos también en nuestro caminar, en el día a día, y también no solamente para aprender, sino también para ponerlo en práctica. Te rogamos, Padre Santo, quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Damos paso, mi hermana Rubí. Sea usted bienvenida. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 13 al 18. Amén. La palabra de Dios dice así. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales solo Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. Ahí tenemos las palabras de nuestro hermano Pablo. Acuérdense que viene hablando, pues no te avergüences el evangelio, testifica, voy a parafrasear, dale pa'lante, Timoteo, no te desanimes, no cuelgues los guantes, vas a sufrir vituperio, vas a sufrir, bueno, tantas cosas que un cristiano puede padecer en esta vida. Tantas cosas que un cristiano pues va a tener que aguantar. El mismo Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, Él venció al mundo. Y entre muchos otros casos y situaciones que nosotros como cristianos vamos a experimentar. Acuérdense que no existe tal cosa como un cristiano que simplemente no le pase absolutamente nada en esta vida, que todo es color de rosa. Eso no existe. Pues habría que preocuparse si verdaderamente esa es la situación. Habría que ver qué teología está abrazando esta persona si dice verdaderamente ser cristiana. Capaz que es una de esas teologías de la pseudo prosperidad, ¿no? También del átalo, decrétalo, decláralo, etcétera, etcétera, ¿no? Ven a mí, te voy a mostrar las riquezas y te voy a hacer rico y que todo lo que pise con la planta del pie, ya ustedes saben todas esas cosas, ¿no? Ahí obviamente usted no va a sufrir vituperio por ningún lado. Pero bueno, eso es otro tema que no voy a entrar en detalle. Entonces, versículo 13, entonces sígame con cuidado, lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Cuando el texto menciona retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, antes que nada, recuerden que Pablo estaba feonustos, inspirado por el Espíritu Santo. Cuidado, porque hay de sectas o denominaciones sectarias que dicen que Pablo simplemente nunca fue inspirado por el Espíritu Santo. Ese es otro tema. Hay denominaciones ya que dicen eso, ¿no? Y tiran abajo las cartas paulinas, pero bueno. Ahí tenemos la frase
upotipo sin eche ignontón logon ompar emou y cosas. El verbo retén es un presente imperativo que viene del griego eco, lo cual denota sostener, mantener, retener la sana doctrina y que se debe llevar a cabo todo el tiempo y no de vez en cuando, ni tampoco solo los días sábados como hacen las sectas judaizantes. No, todos los días somos cristianos, todos los días retenemos las sanas palabras, ¿ok? Por esa razón el apóstol Pablo usa el sustantivo upotiposis, que equivale a bosquejo, figura delineada, plano o esquema. En algunos casos también lo traducen como panorama, ¿no? Este término solía utilizarse para aludir a un modelo que debía copiarse, por lo cual Timoteo debía ajustar la enseñanza al modelo o bosquejo doctrinal recibido de nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo. Cuando el texto menciona con fe, o si no, en pistei, en el original griego, esta frase indica hacerlo con fuerte convicción y se relaciona con el modo como los líderes deben retener, traspasar y defender la verdad del evangelio. Primera de Corintios capítulo 3 se lo corrobora. Timoteo, el joven, debía sujetarse a las palabras que había escuchado del apóstol Pablo y usarlas siempre como ejemplo sin apartarse jamás de ellas. Note, mis hermanos queridos, el énfasis sobre la enseñanza de Pablo en contraste con la de los seguidores del error en Éfeso. O sea, literalmente, que de mí has oído. Debía transmitir a todos el depósito de la fe tal como lo había recibido. Recuerden que la tradición oral estaba todavía vigente en la iglesia, puesto que no se habían terminado de escribir todos los libros del Nuevo Testamento. Incluso no era fácil tener copias de lo que ya se conocía en las iglesias. Sin embargo, mis hermanos, bien sea ajustándose a los escritos o recordando lo que el apóstol le había enseñado, la cuestión es enseñar con fidelidad a la escritura y expresar las verdades en fe. Es hacerlo en plena dependencia del Espíritu Santo, porque recordamos que es el Espíritu Santo quien ha inspirado las Sagradas Escrituras. Un saludo para mi hermano Yahison Latuf, mi hermano venezolano que está allá batallando en Chile. Bueno, cuando el texto menciona sigue el ejemplo, la frase en el original griego es una sola palabra, hipotiposin. Este es el término, lo repito, hipotiposin. Este es el término griego forma, que significa estirar, y se aplicaba a los planos de un arquitecto, o sea, denota un patrón, un ejemplo a imitar o una forma. El apóstol Pablo afirma la existencia de un patrón a seguir, y si en realidad deseamos ser salvos, debemos nunca apartarnos de la doctrina de Cristo. Segunda de Juan, capítulo 9, versículo 11 lo corrobora. Algunas versiones de la Biblia dice patrón. La Nueva Versión Internacional dice directriz. Otras versiones dicen modelo o un modelo a seguir. Esta palabra griega solo aparece aquí y en 1 de Timoteo 1:16. Lo que ha de ser retenido es un modelo, una delineación, un esquema, un bosquejo, un dechado. Cuando el texto menciona las sanas palabras, ahí tenemos en el original griego higianonton logon. Este término viene del griego yugiano, lo cual denota el tener una buena salud, estar bien, aquello que no se ha corrompido o aquello que está completo. Es decir, que la doctrina de Cristo Jesús debe mantenerse pura y sin mancha. La sana doctrina tiene mucho que ver con la fe y amor que es en Cristo Jesús el Señor. Cuando perseveramos en la sana doctrina, también perseveramos en la fe y amor. Por lo tanto, la sana doctrina constituye la norma, la forma y el modelo que ha de ser retenido. Todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre un dado tema revela la forma referida. El que va más allá de ese patrón en realidad promueve otro evangelio. Y recuerdan ya lo que decía nuestro hermano, amigo y apóstol. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren
pervertir o tergiversar el evangelio. Ojo al detalle, ¿no? Y ya ustedes saben, ¿no? Si la escritura calla, nosotros también callamos. Pero tristemente hay personas, y perdón la expresión, quizás sea un poco fuerte, que son avesados, son majaderos, que van más allá de lo que está escrito en el texto original. No, es que aquí significa, es que no, que las 70 semanas de Daniel, en la última semana hay una pausa, estíralo como chicle hasta después, nos vemos después del 2025, 5, y recién comienza a cumplirse todo, y en la bestia, o sea, tirando al piso todo contexto histórico y sobre todo contexto directo. Pero bueno, eso es otro tema que no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos, pero tenemos que apegarnos al texto, tiene su contexto. Seguimos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona que de mí oíste, en el original griego, on par, emo y cosas. El patrón bíblico se revela en la doctrina apostólica. Hechos capítulo 2, versículo 42 lo corrobora. Mateo 19, 28. Primera de Corintios 11, 2 y segunda de Tesalonicenses 2, 15. Esta es la norma que ha de ser retenida, pues nuestro hermano Pablo, adivinen de quién la recibió directamente. No lo recibió de Nostradamus, no lo recibió ahí del profeta de la esquina o del apóstol que le salió su título de apóstol ahí en la cajita de cereales, terminó los cereales, al final dice, usted es apóstol, se ha hecho acreedor. No, la recibió del mismísimo Señor y Salvador Jesús. Sea bendito su nombre. Directamente. Seguimos. Tito 1:3 lo corrobora también Gálatas 1:12. Cuando el texto menciona que es en Cristo Jesús, tenemos en el original griego ti en Cristo lisou. Esto quiere decir en la esfera en la cual se encuentra la enseñanza del Señor Jesús y lo que Él espera de sus seguidores. Por haber dos sustantivos, o sea, fe y amor. Algunas versiones dicen son, pero otras versiones dicen es, por seguir el texto griego que emplea el número singular. La Nueva Versión Internacional dice de índole cristiana. La Biblia de las Américas dice que son. Otras versiones de la Biblia dice que están relacionadas con Cristo Jesús. Es importante, yo hago estas comparaciones para que más o menos ustedes vayan viendo por dónde va la cosa, ¿no? Por dónde está la situación o en qué contexto estamos nosotros parados. La verdad bíblica solo puede ser enseñada con amor para que produzca amor también. Tanto la fe como el amor en Timoteo producirían el impacto del propio ejemplo en los creyentes que eran instruidos en la palabra. El Señor Jesús es el que ha de ungir la enseñanza del maestro bíblico. No se enseña para impactar favorablemente a otros, ni para conseguir que acumulen datos bíblicos, sino para que produzcan los efectos vitales que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Hebreos capítulo 4, versículo 12 lo corrobora. Versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y cuando dice guarda el depósito, no está hablando del depósito que hablan pues las personas de la pseudo prosperidad, ¿no? Los que tienen esas iglesias al estilo G12, donde Dios es amor, Dios ama a todo el mundo, Dios lo va a salvar inclusive hasta Adolfo Hitler, a Satanás y a Diego Armando Maradona. Pero se olvidan de que Dios también es fuego consumidor. Ojo al detalle. Seguimos. Este es un imperativo. ¿Cuál? Tun kalin paratikin filaxón. Guarda el buen depósito. Este es un imperativo aoristo activo porque expresa que los creyentes debemos guardarlo. Es un imperativo. No es que dice si ustedes quieren guardar. No, debemos guardarlo. La palabra depósito viene del griego parakateke, lo cual es muy firme, denotando aquello que ha sido encomendado a alguien con el propósito de que se cuide. El evangelio en todo su contenido debe estar bajo continua vigilancia para que no pueda ser alterado o adulterado, sobre todo ahora
que hay una cantidad infinita de denominaciones, incluso también hay denominaciones de corte virtual. Espérenme que creo que estoy un poco chueco en la cámara. Ahí estoy. Cualquier otra enseñanza que no sea la pureza doctrinal recibida es otro evangelio y, ¿qué dice Pablo? Que sea un anatema. Es una palabra muy fuerte que significa maldito. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8 para corroborar. Algunos han sugerido que el depósito que se había encomendado en la vida de Timoteo hace referencia a ciertas habilidades sobrenaturales que estaban en él. Esto es lo que Pablo hizo hasta el día de su muerte. Ahora exhorta al joven Timoteo a que él haga lo mismo. El texto griego se puede traducir con 3 palabras. Guarda el depósito. Este depósito es precioso o excelente porque pertenece a Dios y resulta en su gloria por la salvación de los que la aceptan por gracia soberana, no por mérito humano, por si acaso. Cuando el texto menciona por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, repito, que vive en nosotros, y una vez más, que vive en nosotros. Y si vive en nosotros, ya, pues ahí está la respuesta a la pregunta. Mi hermano Julián no se ha conectado, porque mi hermano Julián me había hecho la pregunta. ¿Por qué si nosotros somos templo del Espíritu Santo, por qué cuando caemos en pecado nos duele? Pues por la misma presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. El Espíritu Santo está constantemente mencionándole, cuidado, no, por ahí no es. Vas a caer en pecado, sal de ahí, corre, huye. No hagas eso, no mires eso. O como dice el gringo, don't even think about it. Ni siquiera se te ocurra mirar allá ni pensarlo, no. Pero hay personas pues que pecan. Cuando uno peca, dice el libro de Santiago, peca por su propia concupiscencia. No le vaya a echar la culpa al demonio por la borrachera que se va a pegar el día de mañana. No le vaya a echar la culpa al demonio por andar mirando mujer ajena. Para los que dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Y sin embargo, pues tienen por ahí sus cosas, ¿no? Usted tenga mucho cuidado. Bueno, es que de que va a caer en pecado, porque si es un religioso, no es un cristiano. Al cristiano, como cristiano, nos duele por la presencia del Espíritu Santo. En el caso del religioso, ¿qué le va a doler? Ni siquiera, ni remordimiento tiene. Pero espérense, pero llega el domingo y está cantando, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y se golpean el pecho, sí, Señor, aleluya, y la abraza ahí a la hermana Rubí, bendiciones, hermana Rubí, sí, hermano Yehison, tú, ¿cuándo te mando ahí? Toma ahí ese billete para ese pasaje, para que te vengas de Chile para Estados Unidos, hermano Yehison, hermano Víctor Macei, toma ahí un billete para que incremente la producción en la panadería, imagínense, pero por debajo de la mesa están haciendo cosas pues que definitivamente desagradan a Dios. ¿Sabes qué más? Ni siquiera el Espíritu Santo mora en la vida de estas personas. En el caso del cristiano sí, lo contrista el Espíritu Santo. Pero en el caso del que es religioso, no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué le va a doler? Imagínense. Pero sin embargo, debemos orar por estas personas porque no conocen el Evangelio. Han abrazado un adoctrinamiento, una religiosidad. O tienen así como que, está de moda ser un bautista reformado. Está de moda ser presbiteriano. Está de moda ser pentecostal. Porque es que tú sientes el fuego y todo. No, mi hermano, cuidado. No es lo mismo ser cristiano que ser religioso. Seguimos, porque el tiempo apremia. Bueno, cuando el texto menciona por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, Pablo la tenía clara. En el caso de los cristianos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos tabernáculo del Espíritu Santo. Miren, este es un participio presente activo. Esta obra solo puede hacerse en un poder superior. Miren lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La única fuerza capaz para dar victoria es la de Dios mismo y se manifiesta en el poder de su Espíritu. Esa es la razón por la que Cristo Jesús prometió a los suyos el envío del Paracletos o el Espíritu Santo. Noten la comparación de la obra y los títulos de Jesús y del Espíritu Santo. Miren,
Primer punto, el Espíritu Santo es llamado Espíritu de Jesús o sus expresiones simbólicas. Romanos 8:9 lo corrobora, 1 Corintios 15:45, 2 Corintios 3:17, 1 Pedro 1, versículo 11. Ahora, ambos son identificados por los mismos términos. Verdad, o sea, Jesús, como lo vemos en Juan 14:6, y el Espíritu, como lo vemos en Juan 14:17, y también Juan capítulo 16, versículo 3. También abogado, es decir, Jesús, como lo vemos en 1 Juan 2:1, y el Espíritu, como lo vemos en Juan 14:16 y Juan 16:7. Ambos habitan en el creyente. Jesús, por ejemplo, como lo vemos en Mateo 28:20, Juan 14:20, Juan 15, versículos 4 y 5, Romanos 8:10, Gálatas 2:20. El Espíritu Santo también, como lo vemos en Juan 14, versículos 16 y 17, Romanos 8:9 y 1 Corintios 3:16. El Padre, Juan capítulo 14, versículo 23, lo vemos, lo corroboramos, y 2 Corintios 6:16. Miren, estos pasajes enseñan, sin duda alguna, que el Espíritu Santo sí mora en el creyente. Obviamente, no de una manera milagrosa en la cual somos capacitados para hacer milagros, como algunos erróneamente profesan, sobre todo en denominaciones de corte carismático. La única fuente de poder para el ministerio no está cerca del creyente, sino en él mismo. De allí que el apóstol Pablo le diga a Timoteo del Espíritu Santo que habita, mora, literalmente inhabita en el creyente. La presencia del Espíritu Santo, óigalo bien mi hermano querido, es condición indispensable para la salvación. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Corrobórenlo ustedes si quieren, mi hermano querido. Romanos capítulo 8, versículo 9 y 1 Corintios 3:16. Ahora, ¿cómo nos guarda Dios? Pregunta clave. Miren, es algo misterioso, milagroso y también soberano. Y aparte de la voluntad del hombre, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice 1 de Pedro 1:5. El mismo verbo griego aquí traducido como guardar aparece también en Juan 12:25. Pues el cristiano guarda su vida para vida eterna, como está en 1 Juan 5:21. Al cristiano se le manda a guardarse de los ídolos. El Señor Jesús en Mateo 19:20 les ordena guardar los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera. Miren, a Timoteo se le manda que guarde el depósito mediante el Espíritu Santo que mora en él. Esto quiere decir guardar la pureza del Evangelio por medio de someterse siempre a la dirección, enseñanza, exhortación e instrucción de lo que ha revelado el Espíritu Santo, sin la cual revelación inspirada del hombre solo no podría cumplir con el mandamiento. La New American Standard Bible dice el tesoro que te ha sido encomendado. Mire cómo lo dice. La New King James Version dice guarda el buen depósito que te ha sido confiado. La New Revised Standard Version dice el buen tesoro que te he entregado. La Nueva Biblia de Jerusalén dice eso precioso que te ha sido confiado. Otras versiones de la Biblia dicen las cosas buenas que te han sido confiadas. Esto se refiere a algo encomendado en confianza a otros para guardarlo bien. Probablemente, mis hermanos queridos, sea un juego de palabras sobre el término pistis, que se traduce como creer o confiar o también fe. Los creyentes hemos confiado en Dios. En cambio, Dios nos ha confiado y nos puso como mayordomos del mensaje del Evangelio. Y un día, alabado sea el Señor, un día rendiremos cuentas a Él sobre el cómo manejamos este depósito de verdad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Ven, mis hermanos queridos, hasta ahorita la importancia del porqué
debemos estudiar la palabra de Dios de manera honesta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si la hermana, por ejemplo, la hermana Rubí, lo voy a tomar un ejemplo, la hermana Rubí dice, no, es que el mismo Jesús es el mismo Padre y a la vez el mismo Espíritu Santo? Eso es unicitarismo. No, dice Yehidson Latuf, es que Jesús no fue Dios, simplemente fue el primer ser creado, como dicen los testigos de Jehová, que sabemos que ellos promueven el arrianismo o el unitarismo, también lo promueven. Pero bueno, no, mis hermanos queridos, siempre a lo largo de la historia la cristología se ha atacado de manera, no desde ahora, sino desde los tiempos incluso de nuestro Señor. Quizás un poquito antes, pero bueno. Seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. La misión de los creyentes es comunicar lo que siendo de Cristo debe ser conocido por y enseñado a otros. Pero es una operación ¿de quién? Porque uno puede tener mucha teología, pero si el Espíritu Santo no lo mueve a quien está haciendo su exposición del Evangelio, pues no va a pasar absolutamente nada. Juan capítulo 16, versículo 14 lo corrobora. Recuerden que Pablo le dijo a Timoteo que nadie debía tener en poco su juventud, pero él debía ser ejemplo de vida a otros. Ahí tenemos también el testimonio. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, porque yo me puedo saber las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, pero si yo le doy mala vida a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a mis jefes, pues yo simplemente soy un religioso y debo clavar las rodillas al piso y pedir a Dios que tenga misericordia y que de una vez regenere mi corazón. Porque lejos de ser cristiano estoy, si actúo de tal forma. Por eso es que hay tantos, pero tantos, incluso hasta autoproclamados pastores. ¿Quién los llamó? Y pobre de la gente que los sigue. ¿Cuánta gente? Es que tú tienes que empoderarte, mujer. Y bueno, ya ustedes saben. Pobre de la gente, ¿no? Que los sigue. Versículo 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahí tienen dos nombres para las personas, para las señoritas o las damas que tienen, ya están a punto de dar a luz, ¿no? ¿No? A punto de tener su bebé. Figelo y Hermógenes. Ahí tienen dos nombres griegos. Bueno, cuando el texto menciona, ya sabes que todos los de la provincia de Asia, ¿no verdad? Ahí tenemos, me pantes hoy en ti Asia. Esta es una hipérbole muy intensa donde el apóstol Pablo, al decir todos, enfatiza que la mayoría están con miedo y dejaron de reunirse con él. Timoteo, por otro lado, pues ya sabía lo que Pablo está para decirle, probablemente porque residía en Éfeso. Entendiendo que Timoteo ya sabía esto, el punto de Pablo es que por eso Timoteo debía seguir el ejemplo de ellos. No debería tener vergüenza del evangelio y de Pablo. No debería dejar de guardar el depósito, ni debería rehusarse a venir a Pablo ahora que lo necesitaba. ¿Quiénes son estos de Asia que lo abandonaron? Pregunta clave. Y para que lo vayan apuntando, vamos viendo. Algunos piensan que estos que le abandonaron literalmente le dieron la espalda. Algunos piensan eso. Se trataba de personas que le conocían, incluso judíos del territorio llamado Asia, posiblemente Asia Menor. Es probable que incluyese a personas que en cierta medida eran favorables a Pablo, aunque no fuesen creyentes. Pero es mucho más probable que se tratara de creyentes de las iglesias en Asia, Tengan en cuenta, mis hermanos queridos, que en la fundación de iglesias, muchas de ellas estaban situadas en este territorio donde hubo graves conflictos contra Pablo. Mi hermano querido, una vez más, si usted quiere tener los mismos enemigos que Cristo Jesús el Señor tuvo, o los mismos enemigos que nuestro hermano Pablo tuvo, pues comparte el mismo mensaje que ellos compartieron en su momento indicado. Sencillo
como eso. Usted no lo va a ver a Jesús diciendo ven y pacta con la semilla y que 100 por 1 y etcétera, etcétera. Ni a Pablo tampoco diciéndole a las damas empodérate mujer, si tú no quieres nada conmigo, yo no quiero nada contigo, Shabatacuá, ni nada de esas cosas. Usted quiere tener los mismos enemigos, usted quiere que lo llamen hereje, chueco, lo que sea y se vayan en contra de usted, incluso hasta lo insulten. En algunos casos son hasta extremistas. Lo insultan, incluso hasta por las redes sociales. ¿Usted quiere eso? Usted solamente comparta el mismo mensaje, puro, tal cual está en los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. El apóstol había pasado 3 años predicando en Asia y por sus labores muchos conocieron a Cristo. Hechos 19:10 lo corrobora y Hechos 20:17. Ahora que los necesita en Roma, muchos hermanos del Asia Menor le abandonan. Es por eso, por lo que el apóstol expresa con mucha tristeza el hecho de que todos los que estaban ahí le habían abandonado. Pablo es específico en aclarar quiénes fueron los que le abandonaron en Asia. O sea, Figelo y Hermógenes. Lo único que se sabe de ellos es que abandonaron a Pablo, así como lo hizo Demas. Ellos se avergonzaron de Pablo, preso del Señor, y por eso no testificaron a favor de él ante las autoridades romanas, o no le ayudaron ni animaron en el tiempo de su encarcelamiento. Probablemente estuvieron en Roma, pero corrieron gran riesgo de su vida al continuar su asociación abierta con nuestro hermano Pablo, ya que él estuvo encarcelado como un criminal contra el Estado y por eso le abandonaron. Al hacer esto, abandonaron a la vez, ¿a quién ustedes creen que lo abandonaron? A Cristo Jesús el Señor, de quien Pablo era preso. Mateo 25:45 lo corrobora. Ellos reaccionaron al peligro con toda probabilidad porque habían sido retenidos por el temor. De manera completamente opuesta a aquella situación, respondió Onesíforo. Esta situación, ahí tienen otro nombre por si acaso, Onesíforo. Esta situación tal vez fue aprovechada por los enemigos de Pablo para acusarlo nuevamente siendo hecho prisionero en Troas en casa de Carpo. De ahí, llevado nuevamente a Roma, se promovió un juicio contra él. Recuerden, mis hermanos queridos, que todo prisionero, especialmente si era romano, ojo al detalle, tenía derecho a nombrar testigos que dieran testimonio favorable ante el tribunal. Pero, ojo al detalle, no va a faltar, porque esto es muy común, sobre todo en estos tiempos, que siempre va a existir el falso testigo. O los testigos que están así, miren, ¿sabes qué? A mí me cae mal Víctor Macé. Él predica la palabra por su lado. Él no está conmigo, no está en este ministerio acá. Y le vamos a levantar testigos falsos. Oiga, hay que ser bien corazón. Hay que tener un corazón entenebrecido para pensar así. Si usted es cristiano, usted debe alegrarse porque el hermano Víctor Macé está compartiendo el mensaje del evangelio allá en el sector donde le ha tocado vivir. Debe alegrarse si la hermana Rubí le da el mensaje, la palabra a su familia, a sus nietecitos, a sus nietecitos. Debe alegrarse. No, y le van a levantar falsos testigos. Y no faltan ahí. Y esos falsos testigos vienen de la mano ¿con qué? Con los chismes, con las calumnias. Hermanos, así está la cosa, así está la situación. Y todo eso son síntomas previos a la segunda venida corporal, física, evidente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal vez alguna denuncia de sedición fue presentada ante el tribunal por los judíos acusándole de proclamar a un rey que se opondría a los intereses de Roma y sería competencia directa del emperador. Pablo debió haber pedido a creyentes de las iglesias en Asia que compareciesen para testificar de él. Bueno, porque realmente iban a testificar también a favor de Cristo Jesús. Es posible que se tratase de judíos convertidos procedientes de Asia que estaban en la iglesia en Roma.
Se sabe bien el resentimiento de judíos, y hasta el día de hoy, contra Pablo y de un grupo que le visitó en la primera prisión en Roma, que por cierto, como paréntesis, todavía a este tiempo hay judíos resentidos con Pablo, tanto así que mutilan sus cartas en el Nuevo Testamento. Sectas judaizantes. Y que los testigos de Jehová, porque ellos mutilan el libro de Gálatas y Romanos. Y que raíces hebreas que mutilan casi el 90% del Nuevo Testamento. Etcétera, etcétera. Imagínense, casi el 90%. Bueno, cuando el texto menciona de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahí tenemos en el original griego on estin Figelos kai Hermogenes. Timoteo con toda seguridad conocía a estos dos. ¿Se trataba acaso de alguno de los que enseñaban doctrinas erróneas en Asia y tal vez en Éfeso? Miren, pudiera ser, sin embargo, el silencio bíblico, vamos a llamarlo así, el silencio bíblico, solo deja entrever la cobardía de ellos. Algunos piensan que eran líderes en alguna de las iglesias de Asia Menor, pero cualquier cosa es solamente una suposición. No importa, mis hermanos queridos, quiénes eran, cómo eran o las razones que tuvieron para no ayudar a nuestro hermano, amigo y apóstol. Lo que se aprecia en el texto es la tristeza del corazón de Pablo cuando dice, todos me abandonaron o todos me dieron la espalda. Es duro cuando uno le da la espalda. Cuando uno tiene un compañero de batalla y lleva el mensaje. Digamos que me tocó visitarlo a mi hermano Víctor Macei allá en Colombia, Florida Blanca. Le digo, mi hermano Víctor Macei, ya se acerca el fin de semana, vamos a llevar el mensaje. Aquí tengo unos trataditos, vamos a compartir y vamos y llevamos el mensaje y predicamos y compartimos. Y de repente imagínense que mi hermano Víctor Macei pues me deja botado. Dice, no, es que me da miedo porque aquí están dándole golpe a todos los cristianos. Bye bye, chao, chao, see you next time, see you next life. Oiga, uno se va a sentir triste. Imagínense, y eso que solamente es este simple servidor. Ahora imagínense el hermano Pablo, que prácticamente toda su vida, es más, fue directamente enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Imagínense el dolor en su corazón, haber sido abandonado en un momento crucial. Necesito testificar de Cristo, llevemos el mensaje, ¡pum!, lo dejaron botado. No, Pablo, es que tú no compartes las ofrendas. No, Pablo, es que el diezmo. No, Pablo, es que no me traes el agua del río Jordán. No, Pablo, es que no me traes el traje Dolce Gabbana o los zapatos, no sé, qué sé yo. Puro materialismo a este tiempo, mis hermanos queridos. Triste cómo empiezan bien, incluso ministerios, no empiezan de lo lindo. Y terminan chuecos, prácticamente aceptando lo mismo que Satanás le ofreció a Cristo Jesús en el desierto. Si tú eres, ya que tú eres, porque así es el original, ya que tú eres, no es que si tú eres, Satanás sabía quién era Cristo Jesús. Ya que tú eres el Hijo de Dios, ya pues di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿sabes? O sea, a este tiempo, todos estos predicadores o autoproclamados pastores que empezaron de lo lindo, rapidito les aseguro que le aceptan, ya, pues dame ahí esa ofrenda voluntaria, entre comillas, forzada que le hacen. Bueno, no fue justo que luego de tanto trabajo, imagínense nuestro hermano Pablo, aflicciones, privaciones, enfermedades, peligros, ¿cuánto le costó al apóstol llevar el evangelio y cumplir el mandato recibido? Para al final de su vida no hubiera quien estuviera dispuesto a ayudarle en una situación así, compareciendo en juicio a su favor o acompañándolo en su prueba. Momentos difíciles, sobre todo si entre los que le abandonaron había resentidos contra él o personas que siendo notables simplemente se negaron a ayudarle. El mismo Señor Jesús fue dejado solo cuando hasta sus propios discípulos huyeron en la noche en que fue preso en Getsemaní y llevado ante el tribunal. Versículo 16. Óigalo bien, dice:
Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Miren que el apóstol hace un contraste entre los que le abandonaron y el que no le abandonó. Pablo nombra a Onesíforo junto a su familia y quizá una iglesia doméstica que no abandonaron y que de manera no establecida emocional o financiera, este creyente animó a Pablo mientras estuvo en prisión y al mismo tiempo realizó el necesario ministerio en Éfeso. La palabra griega para casa es oikos, con K, oikos, que denota la familia, que consiste en aquellos relacionados por sangre y matrimonio, así como también esclavos y siervos. La expresión hace suponer que probablemente Onesíforo vino a Roma dejando a su familia de mutuo acuerdo con ella para servir y alentar a nuestro hermano Pablo ahí en la prisión. En alguna medida la familia estaba involucrada en el servicio de amor que Onesíforo prestaba a nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo, que algún día la hermana Rubí lo va a conocer en persona. Y el hermano Víctor Macei también. Por eso no solamente Onesíforo, sino también su casa merecía ser mencionada por Pablo. Además, en las circunstancias que eran una prueba para todos los miembros de la familia, la misericordia del Señor era necesaria para todos. Algunos opinan que Onesíforo ya no vivía o que había sido ejecutado. Por eso Pablo expresa el deseo de que el Señor pueda concederle misericordia a su familia. Sin embargo, si esto es así, parecería un poco extraño que no se haga mención de su muerte. Para llegar hasta donde estaba prisionero Pablo, había que tener una tenacidad y valentía para visitar a alguien que había sido condenado a muerte. Ahí lo estoy poniendo en contexto. Una vez llegado a Roma y conocedor de que estaba en prisión, lo buscó hasta encontrarlo. Miren hasta dónde llegó Onesíforo, ¿no? Bueno, cuando el texto menciona muchas veces me confortó. En el original griego es otipoyakis me anepsisen. La benevolencia de Onesíforo hacia Pablo, aún bajo circunstancias peligrosas, fue practicada repetidas veces y no fue meramente para cubrir las apariencias, así como para aparentar que también era cristiano. No, él sentía ayudar a Pablo. Era cristiano genuino y no solamente de palabras. Una vez que lo localizó en la cárcel donde estaba preso, lo visitaba con frecuencia, siendo para él como un aire fresco que lo reanimó, tal como expresa uno de los significados del verbo usado aquí. La Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas dice, me dio refrigerio. Otras versiones de la Biblia dice, me refrigeró. O también dice, me trajo refrigerio. Así que el apóstol Pablo declara que Onesíforo, óigalo bien para las damitas que están embarazadas, ahí tienen un nombre, Onesíforo lo ha confortado, que lo había, por decirlo así, hecho respirar más fácilmente. Tal vez cuando lo encontró, el apóstol estuviese en el límite de sus fuerzas y a punto de desfallecer, de lo que fue aliviado por el ministerio personal de un verdadero hermano en la fe. Noten que Onesíforo había hecho esto no solamente una vez, sino con frecuencia. No se dice en qué forma había realizado este ministerio toníficamente o reconfortante. Quizás por su sola presencia, una presencia que implica sacrificio de sí mismo y amor, además llevando noticias a Pablo sobre personas e iglesias, alentándole sobre la base de las promesas de Dios, llevándole comida, bebida y quizás carta a los hermanos. Oiga, mis hermanos queridos, cuando uno es cristiano, oiga, si mi hermano Víctor Macei, por ejemplo, Dios no lo permita, y si es que a Dios le place que mi hermano, por cosas del destino, él está privado de su libertad, y la hermana Rubí está en el mismo, oiga, no le va a llevar comida ya a la cárcel, pero por supuesto que le va a llevar comida. No creo que un cristiano haga como los religiosos actuales de este tiempo que dice que está preso el hermano Víctor Macei. Oremos nomás por él.
Ay nomás, y el resto que se encargue el Espíritu Santo, santo, santo. No haga eso. Visítelo, tómese su tiempo, pégale una llamadita. Oye, una llamadita no le cuesta. Sobre todo, bueno, aquí en Estados Unidos las llamadas son gratis y son ilimitadas. ¿No tiene para llamar? Bueno, vaya, visítelo. Allá donde está privado de su libertad. Deje de comer, haga dieta, ayune. Y esa comidita que usted se le iba a comer, ese sanduchito de pernil, lléveselo. Y si le puede caer un día sábado, mejor todavía, para que rompa todos esos paradigmas de los judaizantes. No comas carne de cerdo y peor en sábado, imagínense. Bueno, pero el mensaje es ese. El cristiano, nosotros como cristianos, nos duele pues la situación que están pasando los otros hermanos, porque son parte del cuerpo de Cristo. Cuando el texto menciona, y de mis cadenas no se avergonzó. Ahí tenemos la frase en el original griego, kaitin alisin mo o epais chinti. Epais chinti. Dios bendiga a Wilmer Piñate. Abrazo grande para toda esa gente linda allá en Venezuela. También para la hermana Sandri. Abrazo grande. Bueno, este es el segundo motivo de gratitud que Pablo tenía para Onesíforo. Es decir, que no tuvo vergüenza de su cadena. Es decir, no se avergonzaba de que estuviese preso. Noten que en este capítulo aparece 3 veces el verbo griego paischinomai, que significa avergonzarse. Timoteo no debía avergonzarse. Pablo no se avergonzaba y Onesíforo no se avergonzó. Muchas veces visitó al apóstol Pablo, muchas veces le ministró en sus necesidades y en ningún momento se avergonzó de él. Esto es, de que estuviese prisionero e incluso condenado a muerte. Versículo 17 dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Cuando el texto menciona, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló, tenemos en el original griego, haya genomenos en Romi, spoudais eitesei meikai ebren. Cuando Onesíforo llegó a Roma, no tenía cómo localizar a nuestro hermano Pablo, salvo recorriendo las prisiones donde pudiera estar. Imagínense buscar de prisión en prisión hasta encontrar a nuestro hermano Pablo. Imagínense el alivio que sentía en el corazón de nuestro hermano Pablo. No porque lo iban a liberar. De hecho, él sabía que estaba condenado a muerte. Pero el mismo hecho de tener un hermano en la fe que lo visite, aleluya. Solamente el cristianismo o el mismo hecho de ser parte del cuerpo de Cristo permite eso. Si no fuera así, simplemente oremos por el hermano Víctor Macei y que Dios haga el resto. A mí qué me importa. Eso es religiosidad. No, pero que si el hermano Víctor Macei se cae con la ofrenda jugosa, ¿no verdad? Ahí sí todo el mundo lo va a visitar, sin necesidad de que lo llamen. Pero bueno, eso es otro tema que no voy a entrar en detalle. No cabe duda de que tuvo denuedo, miren, esa es la palabra, denuedo, para hacerlo. Y el apóstol da testimonio de que lo buscó con solicitud, esto es, sin desanimarse. La Biblia de las Américas dice, antes bien. Otras versiones de la Biblia dicen al contrario, o también dicen por lo contrario. Miren, no fue fácil hallarle, ni sin riesgo, dada la persecución viva en aquel tiempo contra los cristianos. El segundo encarcelamiento de Pablo no fue como el primero. Hechos capítulo 28 lo corrobora, versículos 30 y 31. Onesíforo probó su fe con sus obras. Esas son las obras. No esa que usted va a la calle y le da $1 a la persona que está acostumbrada a fumar marihuana en las madrugadas. O sea, no lo solapen, mi hermano. Enseñen a trabajar. Recuerden que como condenado a muerte, el apóstol estaba encarcelado en un lugar seguro y era peligrosísimo visitarlo. Aún el riesgo que pudiera conllevar la búsqueda del apóstol, siguió intentándolo hasta que logró dar con él. Mis hermanos queridos, último versículo de esta noche. Dice claramente, concédale
el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Cuando dice el Señor, o la frase en el original griego, Kyrios, el hebreo hace una clara distinción entre Yahweh y Adón. Pero en el griego ambos términos se traducen como Kyrios o Kyrios. Salmo 110, versículo 1 lo corrobora. Al parecer la oración iba dirigida al Mesías y se relaciona con el día de Yahweh. Un modismo veterotestamentario para el fin de los tiempos. Esta es una oración rara y para algunos comentaristas es que Onesíforo había muerto. Y de ser así, es la única oración en la Biblia, a favor de los muertos. Miren que digo a favor de los muertos, o sea, de su familia, y no digo por los muertos. Recuerden que el apóstol Pablo pidió que Dios bendijera su casa, o sea, familia, iglesia casera, producto de su fiel ministerio. Pero esta conclusión es algo contradictorio con la enseñanza bíblica. La salvación se alcanza netamente solo por gracia, mediante la fe en esta vida como respuesta al mensaje del evangelio, pero en ningún modo post-mortem. En ningún modo. El que está muerto, muerto está. Si se fue creyendo en Cristo Jesús y reconociendo como su Señor y Salvador y evidenciándolo con su vida en el día a día, pues ¿quién le puede cambiar su condición a ese hombre? Bienaventurado. Ese no va a probar la segunda muerte. Pero si murió siendo un ateo o simplemente siendo un religioso, sobre todo estas denominaciones carismáticas que se revuelcan en el piso, ¿no verdad? Se han inventado un Jesús, se han inventado un Dios. Pues si le llegó la muerte, mis hermanos queridos, ellos van a experimentar la segunda muerte. Ellos van a estar separados por la eternidad de nuestro Creador. ¡Qué terrible condición! ¿Ven por qué hay que predicar el Evangelio, mi hermano querido? Noten que el término aquel día ya ha sido utilizado antes en relación al apóstol mismo, en el versículo 12. Cuando el texto menciona que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, el apóstol Pablo pronuncia el deseo sincero que en el gran día del juicio el Señor Jesús conceda que el hombre que había tenido tantas dificultades para encontrarlo, a su vez se encuentre misericordia y esta del Señor. Lo que probablemente significa que Dios el Padre, o sea, aquí hay un juego de palabras con los dos señores. La referencia es al día de comparecencia ante el tribunal de Cristo, donde se otorgarán las recompensas a los creyentes por el servicio que haya hecho al Señor. Algunas versiones de la Biblia dicen, dele el Señor que haya misericordia de parte del Señor. Otras versiones dicen, dele el Señor que haya misericordia del lado del Señor. Pablo usa otro juego de palabras, es decir, en el versículo 17, halló. Y ahora en el versículo 18 dice, hallé. El que busca hasta hallar la ocasión apropiada para usar de misericordia, él mismo hallará misericordia. Una expresión de deseo o voluntad de parte de Pablo para con otros se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:23, con la diferencia que los tesalonicenses estaban todavía vivos cuando el apóstol Pablo les dijo esto. No se puede basar en este versículo ni en el versículo 16, el cuento chino que afirma la Iglesia Católica Romana para orar por los muertos. No se puede probar que Onesíforo estaba muerto para cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo. Y la expresión de deseo de parte del apóstol no es una oración por los muertos para que influir en su destino eterno después de la muerte física, pues la Biblia enseña claramente que la muerte sella el destino. Hebreos capítulo 9, 27, ya ustedes saben, ¿no? Que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No se sabe dónde haya estado Onesíforo en ese momento. Pudo haber estado en Roma incluso.
pero no hay prueba de que estuviera muerto. Así que lejos de avergonzarse, Onesíforo se había comportado de un modo distinto. Por eso nuestro hermano Pablo, al contrario, cuando estuvo en Roma, diligentemente me buscó y me encontró, dijo. Pero ¿por qué tenía que buscarlo? Los eruditos, miren, dan diversas respuestas. Primera respuesta. Onesíforo no había estado antes en Roma, por eso no sabía a dónde tenía que ir. Como segunda respuesta, que también la dan, parte de la ciudad había sido destruida por el gran incendio y esto causaba confusión. Tercera respuesta, posible. Por algún tiempo el lugar del encarcelamiento de Pablo no era conocido ni siquiera por los creyentes en Roma. Aquí va otra posible respuesta. Miren, los creyentes en Roma se habían visto grandemente disminuidos en número debido a la persecución y a la huida. Y no todos los que quedaron deseaban dar a conocer a un extraño su afinidad espiritual con el prisionero del Señor. Pero sea lo que fuere, mis hermanos queridos, requirió de una búsqueda diligente al encontrar a nuestro hermano Pablo. Miren que lo pongo en contexto. Habiendo localizado la prisión, no debe de haber sido fácil que Onesíforo obtuviera un inmediato acceso a Pablo. Por eso las palabras "y me encontró" suena como una exclamación. El encarcelamiento presente era algo horrendo. Por eso esto da más crédito a Onesíforo. Cuando el texto menciona y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Miren, ahí tenemos en el griego el término cuanto, que es la palabra plural. Unas versiones de la Biblia dicen los servicios. Otras versiones de la Biblia dicen cuántos servicios. Y otras a su vez dicen todos los servicios. O también dice cuántas cosas. Los hechos de misericordia de Onesíforo hizo en Roma, beneficiando a Pablo, fueron solamente una parte de los hechos de la vida dedicada al Señor de este creyente de sacrificio. La palabra nos no está en el texto griego de Nestlé, ni de Westcott y Hort. Y unas pocas versiones la letra cursiva dice me. Onesíforo había prestado muchos servicios en aquella congregación. Timoteo lo conocía bien, posiblemente de forma más directa que Pablo, porque probablemente ese servicio destacable ocurrió durante el tiempo en que Timoteo estuvo en aquella congregación por indicación de nuestro hermano Pablo, como lo dice 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. No es que hubiese servido a Pablo y Timoteo en Éfeso, sino más bien a toda la iglesia en el testimonio del evangelio. Este trabajo de amor había sido realizado ante los ojos mismos de Timoteo. Por eso Pablo dice, tú los conoces mejor que yo. El evangelio, mis hermanos queridos, para concluir, no es un mensaje procedente de los hombres, sino que Dios, ojo al detalle, por tanto puede ser alterado. Gálatas 1, versículo 11 lo corrobora. Enseñar una doctrina diferente equivale también a predicar un evangelio distinto. Debemos cuidarnos de eso. Esto produce una seria perturbación en la congregación y genera conflictos entre los creyentes. Gálatas 1:7 lo corrobora. El apóstol estaba preso por el testimonio del evangelio. Es más, había sido dejado solo cuando necesitaba la ayuda de muchos a quienes había ayudado y anunciado el evangelio. Con toda provisión divina, óigalo bien, y para terminar, está siempre en la angustia para dar el aliento necesario. Y cuando todos desertaban, Onesíforo vino para ayudarle y alentarle. Dígame que no es un ejemplo para nosotros también seguir en cuanto a nuestro hermano Onesíforo, que algún día, si a Dios le place, los vamos a conocer en persona también, al igual que nuestro hermano Pablo. Dígame que no es un ejemplo a seguir. Así que, mis hermanos queridos, hasta aquí la exposición de este texto. Hasta aquí. Quiero dar paso a mis hermanos. Vamos, unas preguntas pero cortitas. ¿Qué les parece, mi hermano querido?
Mi hermano Víctor Macei, ¿qué le parece? Vamos, o no, primero con las damas, perdóneme, discúlpeme. Mi hermana Rubí, ¿a qué se refiere nuestro hermano Pablo cuando dijo a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras? ¿A qué se refería? Que vaya pensando en qué es lo que va a decir Daniel Aviv a este tiempo. Dante Gebel, ¿cómo es la cosa, mi hermana querida? Sea usted No, bienvenida. gracias, hermano. Las enseñanzas sobre el evangelio que le dio Pablo a Timoteo. Que no se desvíe a derecha ni a izquierda, sino que siga recto el camino que aprendió del evangelio. A eso se refiere. Claro, porque si se desvían, eso primero que causa perturbación entre los congregantes. Segundo, que Así. estaría inyectando veneno. Y ya usted sabe qué es lo que pasa. En aquel tiempo, mire por qué era importantísimo. Le pongo ahí un ejemplo. Una bolita de nieve en la cima de una montaña. Usted la deja rodar y rodar y rodar y rodar y se hace algo así. Por eso era el celo santo que tenía nuestro hermano Pablo. El celo santo que tenían los demás apóstoles. Incluso Jacobo. El hermano, bueno, Santiago. Ok, vamos a decirle Santiago. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro. Hijo de María. Bueno, no voy a entrar en detalles con los hermanos de Jesús. Pero sí, María sí tuvo más hijos. Pero tenían ellos celo santo. Claro, antes no creían en él. Incluso su propia... Pero ya ese es otro tema que ya lo hemos visto acá. Pero bueno, exactamente mi hermana Rubí. Muchas gracias. Eh, ¿Usted cree, mi hermana Rubí, para concluir con usted cree que en este tiempo donde los cristianos estamos celebrando el nuevo pacto, usted cree que el Espíritu Santo se puede ir de nosotros o de nuestro ser siendo nosotros cristianos? ¿Se puede ir de nosotros? ¿Qué opina usted, mi hermana querida? No, no se puede ir porque el Espíritu Santo nos sella y está con nosotros siempre y cuando estemos en comunión con Él. Aleluya. Esas son las arras de nuestra salvación. Ahí está, el Espíritu Santo nos sella. Ese es el sello de Dios, el Espíritu Santo. No la marca, como la marca de la bestia, no. El sello de Dios es el Espíritu Santo. No guardar, que guardar un día a la semana, como dicen sectas judaizantes. El sello de Dios es el sábado. Imagínense. Usted no salió de Egipto, mi hermana querida, ni andaba por el desierto. O sea, Éxodo 20 no es para usted, pero sí los mandamientos de Jesús, ojo, que hacen eco también con el Éxodo 20. Lo que pasa es que eso fue exclusivo para esta gente que nunca cumplieron con el pacto. Bueno, Dios nos ayude a clavar rodillas y nos ayude a mantener firmes este pacto, que igual, mi hermano, no podemos hacer, por más que querramos nosotros, siempre terminamos pecando, siempre. Vea la misericordia de Dios, pero bueno. Muchas gracias, mi hermana Rubí. Mi hermano Víctor Macei. Si tenemos un hermano en la fe que está privado de su libertad y empieza a garuar en su barrio, empieza a caer gotitas así, va a llover, mira, ya el cielo se puso negro. ¿Eso lo detendría a usted ir a visitar a este hermano a la cárcel? ¿O qué hace usted? ¿O le dice nomás, ya te visito el otro mes? Imagínense lo vital que es para un cristiano estar preso. O sea, es vital. Mi hermano Víctor Macé me viene a visitar hoy. Pero de repente usted le dice, no, voy el otro mes. Es que está lloviendo. ¿Qué hace usted, mi hermano Víctor Macé? Sea usted bienvenido a interactuar. Bueno, no, está muy claro que lo correcto es atender la visita. Mira, el mismo Señor Jesús nos enseña que cuando se hace eso con una persona, se le está haciendo al propio Jesús, ¿sí? Como cuando se visita a un enfermo. Entonces que le preguntan a algunos, pero Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo estabas en la cárcel o necesitado? ¿Y cuándo hicimos nosotros eso contigo? Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, lo hicieron conmigo. Especialmente en esa época, pero en la actualidad también.
Una persona puede tener muchas carencias, necesidades, entre ellas las necesidades emocionales. Cuando se tiene dentro, cuando se tiene, se dispone del fruto del Espíritu Santo, esas necesidades de otras personas se pueden volver en ti, en mí, asignaciones. Y la necesidad es surtirlas, de suplirlas, de atender, de escuchar, de acompañar, de quitar la soledad, de quitar el hambre, de quitar el frío, de quitar el temor. Vienen a ser asignaciones para tu corazón porque está el Espíritu Santo orando en ti. Si no está, es posible que no sientas nada. Ah, bueno, así como tú dices, ¿no? El otro mes voy, total voy a ir, pero el otro mes. Y ha pasado, hermano, me ha pasado. Tal persona que tengo en la cabeza y la tengo en la cabeza y digo yo, sí, tengo que ir, voy a mirar. Y era un abuelito, era una abuelita, un tío, una tía, y de pronto ya no están, y yo no alcancé a ir. Sí, entonces, esas asignaciones hay que prestarle atención, hay que asumirlas, hay que cumplirlas, porque si no, luego también duelen. Eso también pesa en el corazón. Entonces, yo animo a las personas que nos escuchan a que estén atentos a las asignaciones que el Espíritu Santo pone en nosotros. Por algo es. Gloria a Dios. Y Gracias, mi hermano. Y qué buen mensaje también nos deja, al igual que la hermana Rubí. Qué buen mensaje. Maravilloso. Todos aprendemos aquí, mi hermano querido. Querramos o no querramos, todos aprendemos. Vea cómo el Espíritu Santo hace su obra. Bendito sea el Dios de la gloria por lo que hace. Pero bueno, sí, es verdad. ¿Y cuántas personas privadas de libertad? Vea, indistintamente de lo que haya hecho o no. Yo voy a acusar a alguien, es que lo metieron preso porque robó tal cosa. No estoy diciendo que debamos ser cómplices de robar, de asaltar, o de pedo. No digo esa palabra porque después me censuran, pero ya usted sabe, ¿no? Bueno, pero ¿qué acaso nosotros nos creemos por encima de ellos? Porque es que no peca. No, es que nosotros pecamos de manera distinta a ellos, pero somos pecadores también. También necesitamos de la misericordia de Dios. Oiga, échele una mano, visítelo, llévele una comidita, un sanduchito, un yogurcito, llévele algo, pero esa persona que usted le caiga, aunque sea una hora, a alguien que está privado de la libertad, indistintamente de lo que haya hecho. Y si ha hecho cosas pero horribles, bueno, pues ese es el mensaje esa es la oportunidad, perdón, para que usted le comparta el mensaje de salvación. Nosotros no sabemos, nosotros no convencemos absolutamente a nadie de pecado. Quien exacto. lo hace es el Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad llevar el mensaje y el resto se encarga Dios. Porque nos va a preguntar en aquel Ajá. día qué hicimos en esta vida. ¿Qué hicimos? ¿Cómo manejamos nuestros tiempos? ¿Cómo manejamos la palabra de verdad? ¿Guardamos o no guardamos de manera correcta el buen depósito? ¿Qué hicimos? ¿Tuvimos misericordia con nuestro prójimo? ¿O fuimos inmisericordia? ¿O estuvimos metidos en chismes y en tanta cosa negativa que lo único que hace es desagradar a Dios? Ya ustedes saben las cosas que son, ¿no? Que Dios aborrece, los pies presurosos que van, ya ustedes saben de esto. Pero bueno, mis hermanos queridos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a poder hacer un buen trabajo para con el cuerpo de Cristo, o sea, el resto del cuerpo de Cristo, para nuestros hermanos y con más razón para los que todavía no conocen el Evangelio. Imagínense, pero bueno, gracias al Señor por este estudio. Si al Señor le place, nos vemos en otra transmisión, pero vamos a despedirnos, ¿qué les parece? Es posible, por cierto, antes que me olvide, que nuestro hermano, amigo, el doctor Gilberto y pastor, el doctor Gilberto Rufat, nos acompañe la semana siguiente. Hay un tema lindísimo que se va a tratar, pero tranquilos, mis hermanos queridos, tranquilos. También hay otro tema que se va a tratar, el peligro de los ministerios virtuales. Ay, nomás se las dejo porque eso va a estar candela. Y viene hasta con una canción de fondo, pero bueno, con una... Ya, ya le hice el adelanto a ustedes, pero bueno.
Vamos a despedirnos y vamos a agradecer a Dios de la gloria. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque se ha compartido tu palabra. Gracias por el privilegio que todavía permites que tengamos a este tiempo de poder escuchar el mensaje. Sabemos que muchas personas que han estado queriendo seguir tu palabra están siendo privados de su libertad en algunas partes, no necesariamente del Medio Oriente, en general, en la mayoría del globo terráqueo. Padre Santo, te rogamos por estas personas para que no desmayen. Mira cómo nuestro hermano Pablo animaba al joven Timoteo. ¿Cuántas cosas no pasó ese muchacho, el joven Timoteo? ¿Cuántas cosas? Y sin embargo, Pablo lo ayudaba y lo exhortaba, en el buen sentido, a que tenga ánimo, que tenga valor, que no cuelgue los guantes, que levante las manos. Padre Santo, así mismo te pedimos, por favor, acompaña a todas estas personas que parecería que están perdiendo la batalla, sobre todo los que están en el Medio Oriente, para todos los que están siendo privados de su libertad y que todavía creen y confían en ti y que aún no entienden por qué les está pasando todas estas cosas en vida. Ayúdalos, Padre, conforta su alma, te suplicamos. Y para las personas que aún no conocen el Evangelio, ayúdanos en cambio a nosotros a mantenernos firmes para llevarles y compartirles el mensaje de salvación. No convencemos a nadie de pecado. Solo tu Santo Espíritu lo hace. Ayúdanos a ser vasos de honra para poder servirte de una manera en que verdaderamente te agrade. Te suplicamos, acompáñanos y quédate con nosotros. Ayúdanos a tener un sueño placentero y podernos levantar con energías para poder llevar el mensaje y también para poder compartir con nuestra familia. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos, Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, Amén. nos vemos en una próxima transmisión, pero óigalo bien, si al Señor le place. Bendiciones. Bendiciones para todos. Un abrazo. También, Dios los bendiga. Amén.